Ya, ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias por unirse a este club de lectura del Bhagavad Gita. Les damos la cordial bienvenida. Este proyecto ha sido especialmente pensado para todas las personas que han adquirido su Bhagavad Gita hace poquito tiempo, que están recién empezando a conocerlo, ya sea porque alguien se los dio en la calle o porque algún conocido familiar se los regaló, se los compartió de alguna manera. El Bhagavad Gita es un libro que se recomienda leer en compañía, sobre todo, para poder realmente tener una comprensión más profunda sobre este conocimiento. Es de vital importancia leerlo en compañía. Así que con ese fin hemos creado este espacio virtual cada tanto para que haya una instancia de hacer preguntas, de compartir inquietudes, de estudiar en conjunto. Em, y estas primeras sesiones son sobre todo para sentar las bases, para poder tener cierto contexto a la hora de empezar a leer el Bhagavad Gita. Entonces, bueno, para partir diciendo, existen muchas versiones del Bhagavad Gita o muchas ediciones, ¿ya? Y esta versión del Bhagavad Gita que vamos a estudiar nosotros se caracteriza por ser la versión más fiel al mensaje original que fue presentado hace más de 5.000 años. Y de hecho por eso se llama el Bhagavad Gita tal como es. Y fue traducido y comentado por su divina gracia, Aseva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, quien además es el fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, más conocido como ISKCON. Srila Prabhupada también es considerado el mayor máximo exponente del Bhakti Yoga a lo largo de todo el mundo, y sus enseñanzas, sus comentarios del Bhagavad Gita y de todos los demás libros de los Vedas tienen una potencia especial, singular, debido a que todas las enseñanzas que él comparte fueron practicadas de manera ejemplar por su propia persona. O sea, todo lo que él comparte tiene una especial pureza y potencia porque él no solo lo enseña en teoría, sino que es el vivo ejemplo de la filosofía aplicada. Por eso es que sus enseñanzas han trascendido tanto y se han vuelto tan... De hecho, sus ediciones, por ejemplo, del Bhagavad Gita, ha sido de las más distribuidas a lo largo de todo el mundo. Así que, bueno, eso no es menor, ¿no? Importante dar inicialmente, ante nada, ante todo, nuestro reconocimiento a Srila Prabhupada, debido a que nosotros aquí presentando este conocimiento estamos simplemente siendo asistentes o estudiantes de Srila Prabhupada. Es como un estudiante que comparte sus apuntes simplemente, pero realmente aquí Srila Prabhupada es el principal maestro, el principal, eh, como el que tiene el mérito, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para dar un poco de contexto, como decía recién, vamos a hacer una breve introducción. El Bhagavad Gita es importante saber que es una obra sánscrita que principalmente fue recitada en sánscrito y luego fue traducida, como decíamos recién, por Srila Prabhupada al inglés. Y a partir de ahí se pudieron traducir a todos los demás idiomas de Occidente. El Bhagavad Gita consta de 700 versos o mantras que están divididos en 18 capítulos y también se le conoce popularmente como la Biblia del yoga. Aquí menciona que es la palabra más técnica es Shastra Yoga, porque de hecho es uno de los principales textos autorizados sobre la filosofía del yoga. Hoy en día sabemos que el yoga es una palabra, un término muy popular, y todo lo que se vuelve popular tiende un poco a perder el verdadero significado, ¿verdad? La verdadera esencia. Entonces, este tipo de textos como el Bhagavad Gita tiene una importancia vital para poder preservar el verdadero mensaje o la verdadera esencia de este tipo de herramientas como el yoga, ¿verdad? Y aquí vamos a ir poco a poco descubriendo un poco más sobre realmente de qué se trata el yoga, cuál es el propósito real del yoga, que se ha un poco perdido, como decía recién, en estas prácticas más contemporáneas. Bueno, el Bhagavad Gita también saber que fue hablado por Krishna a su querido amigo Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra, hace más de 5.000 años, como decíamos. Y bueno, también por supuesto es considerado por eruditos académicos tanto de Oriente como de Occidente como uno de los libros espirituales más importantes del mundo, ¿sí? Bueno, el Bhagavad Gita presenta preguntas perennes, ¿verdad? Que
trascienden el tiempo. Puede haber pasado miles de años desde que fue recitado y aún así es muy impresionante ver cómo los temas que aquí se presentan siguen siendo relevantes al día de hoy, ¿verdad? Preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué es este universo? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Hacia dónde va todo? ¿Quién es Dios? Etcétera. El Bhagavad Gita no solo plantea estas preguntas, sino que además brinda explicaciones filosóficas y totalmente lógicas, coherentes, a estas preguntas, ¿verdad? Y también sobre el propósito y la meta de la existencia humana. Y además brinda un proceso práctico sobre cómo alcanzar esa meta. Bueno, para dar también cierto contexto, el Bhagavad Gita es parte de otro libro y eso uno lo nota cuando uno empieza a leerlo. Pusimos aquí el primer verso. Cuando recién empieza el Bhagavad Gita, el primer mantra, el primer verso, parte de la nada diciendo, Dhritarashtra dijo, ¿qué hicieron? Y le hace una pregunta, ¿no? ¿Qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Cuando uno recién empieza a leer el Bhagavad Gita, da la impresión muy clara de que este libro no comenzó aquí, de que está como empezando una película a la mitad, por decirlo, ¿no? Y esto es justamente por esta razón, porque el Bhagavad Gita forma parte de otro libro más grande, que es el Mahabharata, que es básicamente la historia del mundo antiguo. Y de hecho fue hablado en la sección más apasionante de esta historia. Y esto tampoco es casualidad, es justamente con el objetivo de capturar la mente e interés de todos los lectores. Imagínense que están viendo una película y justo en el clímax de la película, en el momento más, el del desenlace de toda la historia, en ese momento uno pone empezar especial atención, ¿ya? En ese momento de la película, podríamos decirlo, fue recitado el Bhagavad Gita, donde ahí están presentes todos ahí esperando a ver qué pasa, ¿ya? Esto es porque para recalcar la importancia que tiene, lo relevante que es el Bhagavad Gita. Bueno, y también vamos a mencionar justamente en esta idea de dar un poco de contexto para quienes están recién empezando a leer el Bhagavad Gita. Cuando uno empieza a leer este libro, puede identificar cuatro voces. Y esto a veces puede resultar un poco confuso, porque uno puede decir, ¿y ahora de dónde salió esta nueva personalidad? ¿De quién es esta persona que está hablando ahora? Entonces, para un poco reconocer esto, estar un poco ubicado, orientado de quién está hablando, es importante dar un poquito de contexto histórico que vamos a tratar de resumir lo más posible. Entonces, tenemos dos diálogos que están sucediendo en paralelo. Un diálogo, que es el que estamos viendo acá a la izquierda, es el de Dhritarashtra y Sanjaya. Ellos dos están hablando, están en medio de un diálogo que aparece en el Bhagavad Gita. Y otro diálogo, que es el diálogo principal o protagonista, por decirlo, es el diálogo entre Krishna y Arjuna. Entonces, para dar un poquito de contexto, vamos a decir rápidamente, estaba el rey Vichitravirya, quien tenía dos hijos, ¿verdad? A quienes obviamente le correspondía el reino, el mayor era Dhritarashtra, que es a quien yo estoy apuntando aquí a la izquierda, pero Dhritarashtra, a pesar de ser el hijo mayor, era ciego de nacimiento, entonces este era un impedimento para que él reinara. Por ende, el reino lo tomó Pandu. Pandu reinó durante un tiempo, pero él murió muy joven debido a una maldición. Entonces, al morir Pandu, sus cinco hijos, que eran llamados los Pándavas, tuvieron que irse a vivir con su tío Dhritarashtra, quien además tuvo que asumir nuevamente el reino, ¿verdad? Dhritarashtra entonces, este nuevo rey, que era ciego, tuvo que hacerse cargo de sus sobrinos, que eran estos cinco Pándavas, que además eran muy virtuosos, se caracterizaban por ser extremadamente bondadosos, virtuosos, eran hijos de semidioses, eran mitad hijos de semidioses y mitad hijos de humanos, entonces tenían cualidades absolutamente divinas. Y por otro lado estaban los hijos de Dhritarashtra, que eran 100 hermanos, los cuales el principal o el líder de los hermanos, por decirlo, era Duryodhana. Existía en Duryodhana una especial envidia, él tenía una naturaleza más bien envidiosa en contraste con sus primos, entonces esto provocó que además, con toda la ambigüedad que quedó con el reino, porque Dhritarashtra era por un lado el heredero legítimo originalmente, pero él no podía reinar, luego de la partida de Pandu, tuvo que reinar nuevamente, etcétera. Toda esta confusión
generó que los herederos del reino no fuera tan claro quiénes eran. O sea, en el fondo, por un lado podían ser los Pándavas, por otro lado podían ser los Kurus, que eran los hijos de Dhritarashtra, y esto provocó una constante tensión entre los primos. Esto provocó una constante rivalidad y una constante envidia de parte de los Kurus, principalmente, hacia los Pándavas. Entonces, en este contexto, fue como lo que antecede al desenlace del Bhagavad Gita. De hecho, esta fue la situación que generó como el caldo de cultivo para que el desenlace fuera una batalla inevitable. Y se explica que, bueno, en el Bhagavad Gita, vamos a ver aquí en la siguiente parte, hablábamos de la envidia de Duryodhana. Para ejemplificar un poco a qué niveles llegó su envidia extrema, es que en el fondo él ideó muchas maneras de perjudicar a sus primos. Le quitó su posición, sus posesiones, los desterró, los envió al exilio durante años, viviendo tuvieron que pasar muchas penurias los Pandavas debido a este exilio. También en una ocasión los humillaron y especialmente humillaron a su esposa, Draupadi, y la humillaron la ultrajaron, ¿verdad? La quisieron desnudar frente a todos. Es toda una historia bien larga, pero un poco para resumir cuáles fueron los ataques graves que recibieron los Pándavas de parte de los Kurus. Y por supuesto también lo más grave es que intentaron matarles en reiteradas ocasiones. Incluso aquí vemos cómo una de las veces que intentaron matarlos fue incendiando su casa y así. Un montón de situaciones pasaron de hostigamiento, abuso, agresión, lo que provocó que la guerra fuera inminente, porque si bien es cierto el Bhagavad Gita no recomienda la violencia, no está promoviendo la violencia, pero sí explica que en ciertas ocasiones, cuando ya los buenos argumentos no sirven y hay alguien que está haciendo abuso de su poder y está haciendo daño, en esos casos no actuar o ser pasivos es más violento que, o sea, sí, es más violento que actuar, ¿verdad? Entonces, en esas ocasiones, ellos, que eran guerreros, que eran kshatriyas, que se explica que eran los guerreros de ese tiempo, que eran guerreros con códigos de honor muy altos, que actuaban en base a códigos de honor y de códigos morales muy elevados. No eran guerreros solamente por pelear a lo bruto, sino que realmente ellos usaban su violencia de acuerdo a un criterio dármico, como se dice, de acuerdo a un criterio espiritual y a un criterio que intentara elevar a toda la sociedad, proteger a la sociedad, etcétera. Ese era el deber principal de los chatrias, de hecho, proteger. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que Arjuna se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado tenía el deber de pelear, tenía el deber de proteger, de hacer justicia también, pero por otro lado, él se caracterizaba, como dijimos, ¿no? Por tener un corazón noble, por ser de un corazón puro, por ser bien intencionado, por ser virtuoso. Y cuando él vio que en medio de este campo de batalla, que estamos viendo aquí en la imagen, aquí, cuando llega el momento del desenlace, cuando ya la guerra era inminente, era inevitable, y él se da cuenta, 5 minutos antes de empezar esta guerra, empezó a ver que en el otro bando estaban sus familiares, sus maestros de armas, sus tíos, su abuelo, todas las personas que él consideraba su familia, empezó a darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer y se dio cuenta de que no estaba dispuesto, de que no quería de que si es que había que derramar sangre, él prefería quedarse sin nada, él prefería seguir viviendo en la mendicidad, por decirlo, o en esta situación de total austeridad. Y esto habla del buen corazón que tenía Arjuna. Entonces, de cierta manera podemos decir que el Bhagavad Gita está hablado con la intención de que nosotros nos sintamos identificados con Arjuna, justamente porque a raíz de esta confusión, de esta crisis existencial que tuvo Arjuna, él tiene esta conversación con Krishna, quien hace el papel de su maestro, quien toma en ese momento el papel como su maestro, y esa conversación, que es el Bhagavad Gita, se explica que por eso es que es de vital importancia y es tan relevante, porque aquí se responden todas las dudas existenciales que pueda plantearse el ser humano y no existe básicamente ni una situación más extrema o más difícil que una guerra, ¿verdad? Entonces, cualquier situación que nosotros, como seres humanos comunes de los tiempos modernos, podamos pasar,
no existe ni una situación que pueda ser peor que la situación en la que estaba Arjuna, podríamos decir, ¿no? Todas las cosas que a alguien puede pasar que son calamidades, le pasaron a Arjuna. Entonces, si él, en esa situación tan extrema, tan dura, tan cruda, pudo recibir consejos sobre cómo eh, elevar su conciencia sin escapar, sino que enfrentando la situación, pero con una conciencia elevada, entonces explica que cualquiera de nosotros va a poder también beneficiarse del Bhagavad Gita, no importa en la situación en la que estemos, siempre el Bhagavad Gita va a ser oportuno, aplicable y sensato, ¿verdad? Y de ayuda, va a ser útil. Se aplica a todas las situaciones. Bueno. Entonces aquí vemos también un poco un resumen de las voces que aparecen en el Bhagavad Gita. Como decíamos que el principal diálogo es entre Arjuna, ¿verdad? Que es el hermano guerrero principal de los Pándavas. Aquí vemos cómo se explica que él se caracterizaba por ser el mejor guerrero, ¿ya? Y es a quien es el oyente directo del Bhagavad Gita. Y en el otro lado está Krishna, que él es quien presenta el Bhagavad Gita. Él se presenta en el Bhagavad Gita como la suprema personalidad de Dios, que también es algo que vamos a ir profundizando poco a poco. Él en realidad era también amigo de Arjuna. Tenían un vínculo sanguíneo también muy cercano, pero en este contexto él toma la posición como su maestro, ¿ya? Como su maestro espiritual. Y en paralelo, ¿qué está pasando? Que está el rey Dhritarashtra, que era este rey ciego que ya mencionamos, que él estaba en otro lugar y él quería enterarse de qué estaba pasando con sus hijos y con los hijos de Pandu o con sus sobrinos. Em, entonces, como él era ciego, Sanjaya, que era su secretario, su consejero, él tenía el poder místico de ver y escuchar lo que estaba sucediendo en otros lugares. Entonces, muy interesante ver esto, ¿no? Así como nosotros aquí estamos reunidos a la distancia, teniendo cierto, ¿verdad? Este espacio virtual en tiempos antiguos, en estos tiempos milenarios también existían este tipo de tecnologías, pero era una tecnología mucho más sofisticada, ¿verdad? Que no dependía de cables y dispositivos, sino que eran en base a los poderes místicos que cada quien podía desarrollar. En este caso, Sanjaya tenía este poder místico de ver tal como quien percibe una onda de radio o lo que sucede en las televisiones, él también tenía esta capacidad de ver. Aquí de hecho aparece que él está viendo lo que está sucediendo en el campo de batalla de Kurukshetra y le va relatando todo a Dhritarashtra. Entonces, en momentos cuando estemos leyendo el Bhagavad Gita vamos a ver que se asoman el diálogo entre ellos dos en paralelo, ¿ya? Entonces, bueno, hasta ahí esto fue un poquito el breve resumen, tratando un poco de abarcar un poco lo más completo, el contexto histórico del Bhagavad Gita, pero también resumiéndolo porque es súper largo. Entonces, esperamos se haya entendido. Cualquier duda, aquí entre paréntesis, cualquier duda que vaya surgiendo pueden irla anotando porque al final vamos a hacer una sesión de preguntas. También pueden enviarnos nuestras preguntas al grupo de WhatsApp que tenemos. Y bueno, de todas maneras pueden también interrumpirme para preguntar. Y aquí vamos a empezar un poco en una parte más filosófica, ¿ya? Ya que vimos un poco en la parte histórica, ahora vamos a ver un poquito del contexto filosófico para abordar el Bhagavad Gita, para dar contexto a este Bhagavad Gita y sentar las bases en donde se sostiene firmemente el Bhagavad Gita. Una de las premisas principales de Srila Prabhupada es que el Bhagavad Gita presenta un conocimiento, una ciencia espiritual, ¿verdad? Perdón, con premisas me refería a esta. Una de las premisas principales de Srila Prabhupada es religión sin filosofía es sentimentalismo o a veces fanatismo, mientras que la filosofía sin religión es especulación mental. Esta es una, como digo, es una de las premisas principales de Srila Prabhupada, la pueden encontrar en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, en el texto 3, pero él es una de las frases famosas que tiene y es muy interesante justamente por este tema que estamos hablando acá. El Bhagavad Gita brinda una ciencia espiritual. Yo quise irme un poquito por este lado porque hoy en día vivimos en un tiempo donde tenemos muchísimo acceso a mucha información.
hay mucha información que está ahí accesible para cualquier persona, ¿verdad? Entonces, hoy en día, en realidad, el verdadero desafío, o uno de los desafíos con respecto al conocimiento, no es acceder a la información, sino poder distinguir o discernir qué es qué, cuál es la información que es válida, cuál es la información que es no tan certificada, ¿verdad? O cuál podría ser como un conocimiento relativo y cuál podría ser un conocimiento más axiomático, más absoluto. Cómo poder discernir entre uno y otro, cómo poder identificar cuando el conocimiento, sobre todo el conocimiento espiritual, que muchas veces es fácil que se preste para especulaciones, ¿verdad? Para cosas más como esotéricas, como que cada quien puede inventárselas y, y eso resta un poquito de confianza en lo que nos estamos, qué tan fidedigno es, ¿verdad? Es muy importante esto. También para que ustedes estén tranquilos de que esto no es proselitismo de una religión en particular. eh, ¿Cómo podemos nosotros saber qué significa que sea una ciencia espiritual, ¿verdad? Que no sea una secta hindú rara, porque pasa. Entonces, bueno, esto podríamos decir que se llama epistemología, que es una de las bases de la filosofía, que básicamente es decir, cómo yo sé que lo que sé es conocimiento fidedigno y no solo una opinión, lo que venimos explicando recién. Esto se llama epistemología. ¿Cómo sé que el conocimiento es válido? Esto en los Vedas se llama brahmanas, que etimológicamente Brahma significa conocimiento, entonces Pramana significa aquello que expresa Brahma o aquello que expresa conocimiento verdadero, es decir, cuáles son los principales métodos para adquirir conocimiento genuino y garantizado. Existen muchos Brahmanas o muchos métodos, pero los que se describen como los principales son estos tres. Vamos a ir viéndolo uno por uno. El principal, o sea, perdón, el primero es Pratyaksha, que podríamos decirlo resumidamente que es percepción directa. Luego está Anumana, que es la deducción, y luego está Shabda, que es la revelación. Entonces tenemos primero percepción, deducción y revelación. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Primero tenemos Pratyaksha. Se dice que esto es el primero porque Aksha significa ojos. Entonces, Pratyaksha significa el conocimiento que adquirimos a través de nuestros sentidos, o sea, a través de nuestra percepción directa. Por eso decimos percepción directa. Este se define como el primero porque básicamente nadie nos lo tiene que enseñar. Hasta un niño adquiere conocimiento sobre el mundo a través de sus sentidos, a través de lo que vemos, oímos, olemos, gustamos, tocamos. Tenemos una información sobre el mundo, ¿verdad? Entonces, como dice acá, es el método de obtener conocimiento valiéndonos exclusivamente por nuestros sentidos. ¿Ya? Entonces luego tenemos anumana, que es el conocimiento que se obtiene a raíz de la deducción. Se trata de la capacidad de raciocinio intelectual y de lógica. Un ejemplo muy simple y muy gráfico con esto, que lo hace muy fácil de entender, es cuando nosotros, por ejemplo, eh, hablando solo de Anumana, sin otro método, ¿ya? Solo Anumana. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando en un bosque y vemos humo por ahí, a lo lejos, nosotros asumimos o deducimos que en ese lugar hay fuego. Nuestros sentidos no están viendo el fuego, ¿verdad? No tenemos acceso a la percepción directa del fuego, pero gracias a nuestra capacidad de deducción, nosotros adquirimos la capacidad de saber, o sea, tenemos el conocimiento de que ahí hay fuego, ¿verdad? Esto sería un ejemplo claro y gráfico de lo que es Anumana. Entonces, nos permite obtener conclusiones lógicas del mundo y de fenómenos que están más allá de nuestra percepción directa de los sentidos. Entonces, eso sí, para tener Anumana, por eso viene primero Pratyaksha, porque nosotros primero necesitamos tener alguna experiencia previa del mundo, ¿verdad? Tenemos que haber sabido de antes que el humo viene del fuego, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que hasta acá la deducción y la percepción, ambos constituyen las bases de la investigación científica, del conocimiento o método empírico, que también se conoce de esa forma. Tanto Pratyaksha, la percepción directa,
como Anumana, que es la deducción, conforman el conocimiento científico, que no es menor, es básicamente es a lo que le debemos muchas de las mejores soluciones que tenemos hoy en día. Mismo nos estamos comunicando en estos momentos gracias a los avances de la ciencia y de la tecnología. Cuando vamos al doctor, ¿verdad? Todos los avances que vemos en medicina que nos alivian de tantos dolores y sufrimientos, son gracias a estas dos habilidades, ¿no? Principalmente. Y luego tenemos un tercer pramana, que no es tan reconocido en Occidente, podríamos decir que no se habla mucho de esto, pero sí en los Vedas o en el conocimiento sí, védico de Oriente tenemos esta información, este nuevo pramana, que no es nuevo, pero es nuevo para nosotros. Y se refiere al conocimiento revelado, al conocimiento que adquirimos al acudir a una autoridad en esa área. ¿Sí? Esto puede resultar un poquito como confuso de entender, pero vamos a explicarlo con un ejemplo. Cuando un estudiante, cuando cualquier persona que entra a la universidad, vamos a poner el ejemplo de un estudiante de medicina, entra en primer año, nosotros asumimos que uno, si entra a estudiar, no puede pretender inventar la rueda, como se dice, ¿verdad? No es racional, no es lógico ni práctico intentar descubrir y comprobar todo el conocimiento que nos entregan en clases y asegurarnos de que eso es verdad antes de aceptarlo como cierto, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. Sabemos que cuando alguien va a la universidad, uno deposita su fe eh, en estas autoridades, en este caso en medicina. Hay estos profesores que son autoridades en medicina que ya tienen tiempo, mucho más desde mucho antes que yo, ya estaban entendidos en el tema. Por ende, yo acudo a ellos para que ellos me brinden conocimiento, ¿no? Acudo a alguien que tenga mayor conocimiento que yo en ese tema, que sea una autoridad en ese tema. Este también sería un caso de Shabda, ¿verdad? Acudir a una autoridad. La diferencia con este en particular que estamos viendo, para sacarlo del ejemplo, es que este es Shabda Brahma Brahmana. ¿Qué significa esto? Eh, no es cualquier autoridad. Cuando nosotros hablamos de Shabda Brahmana, de Shabda Brahma Brahmana, estamos hablando de que tiene una cualidad muy especial. Y esa cualidad es la que aparece acá, es apaurusheya. Para nosotros considerar que estamos usando este método de adquirir conocimiento Shabda, la cualidad principal es que tiene que ser apaurusheya. ¿Qué significa apaurusheya? Que esta autoridad no tiene un origen humano, sino que tiene un origen divino. ¿Ya? Esto también es interesante y puede resultar nuevo para nosotros en Occidente, puede ser como algo curioso, ¿no? O tiende a ser algo como muy esotérico, ¿ya? Y también lo vamos a profundizar y vamos a explicar por qué es lógico aceptar Shabda. Este método que vimos acá, este ejemplo de cuando uno va con un profesor en una universidad, esta universidad sabemos que tiene cierto tipo de certificación, ¿verdad? Que es reconocida por otros médicos, por ejemplo, en el caso de ser medicina, y que también es puesto en práctica. O sea, hay toda a ver cómo decirlo, hay toda una garantía previa de que es un lugar autorizado al que uno está acudiendo. Y uno trata de cerciorarse de que eso es así. Uno trata de confirmar de que uno está yendo a estudiar medicina a un lugar certificado, ¿verdad? Lo mismo estamos tratando de hacer ahora, tratando de ver cuáles son las garantías del conocimiento que se presenta en el Bhagavad Gita y por qué es ciencia espiritual y por qué es autoridad. Esto se le llama parampara. En otros términos, el parámpara es la cadena de sucesión discipular. Ay, disculpe, me estoy dando cuenta recién que hay unas palabras mal escritas, después las corrijo. Pero algo similar a lo que sucede en este ejemplo del estudiante es lo que sucede en el parámpara, que es esta cadena de maestro a discípulo. Es decir, hay un maestro y hay un estudiante. Este estudiante es tan buen estudiante que se vuelve experto y llega a ser maestro. Y cuando su maestro no está, este pasa a ser el maestro y tienen nuevos estudiantes y así se arma una cadena. Se arma una cadena donde el conocimiento permanece resguardado, protegido de ser entregado correctamente. Cada uno de estos maestros pasaron por un proceso de purificación, de ser estudiantes, de ser
practicantes y cuando ya se vuelven maestros es porque alcanzaron un nivel de experticia, ¿verdad? Entonces, aquí vimos, en estos tres métodos, vimos básicamente dos tipos de conocimiento, ¿verdad? Presentamos tres métodos de adquirir conocimiento, pero estos podrían dividirse en dos categorías. Básicamente son dos, ¿no? Una es conocimiento ascendente y otra es conocimiento descendente. Como la palabra lo dice, el conocimiento ascendente es el conocimiento que asciende desde lo pequeño hasta lo macro, desde nuestra posición limitada, tratando de comprender lo ilimitado. Ese es el conocimiento ascendente. Y aquí en esta categoría entran los primeros dos métodos que vimos, que es Pratyekshaya humana, ¿ya? Que es lo que vimos que son las bases del conocimiento empírico, de la investigación científica. Estos corresponden a un conocimiento ascendente. Y el otro, que es Shabda, pertenece al conocimiento descendente, es decir, que desciende de lo macro, es decir, sí, lo macro o lo ilimitado tratando de manifestarse o revelarse ante lo pequeño, ante lo limitado, ante lo micro. Y aquí es donde entra la categoría de Shabda Brahmana. Y para entender mejor esto, todo lo explicamos con ejemplos. Si la Prabhupada se caracteriza por explicar todo con analogías que nos permiten entender conceptos filosóficos profundos con ejemplos cercanos de nuestra cotidianidad. Bueno, en resumen un poco lo que estábamos diciendo recién. Em, Primero tenemos, como dijimos, percepción más deducción. Estos dos primeros pramanas, estos dos primeros métodos que vimos, que pertenecen al conocimiento ascendente, lo que dijimos, ¿no? Constituye el método empírico que se usa en la ciencia material. Entonces, la ciencia empírica propone que solo podemos definir como verdad aquello que se comprueba de forma empírica. Aquí estamos tratando de ver cuáles son las limitaciones del conocimiento empírico, cuáles son las limitaciones de los dos primeros métodos que vimos, que si bien es cierto, son fidedignos, son garantizados y son válidos, nuestra capacidad de acceder a ellos tiene ciertas limitaciones y aquí vamos a ver por qué. Cuando nosotros generalmente decimos esto está científicamente demostrado o hay estudios científicos que revelaron tal y tal, nosotros al decir esa frase está científicamente comprobado, si se dan cuenta nosotros socialmente, para nosotros es como que eso es una verdad que no se puede cuestionar. Es como, si está comprobado científicamente, es como que eso es así, ¿verdad? Y depositamos nuestra confianza en eso, lo cual está bien. ¿Por qué? Porque todos hoy día hacemos uso de la tecnología y de la ciencia que proceden del método eh, empírico, de la percepción y la deducción. Entonces, tenemos experiencia directa de cómo sí funciona. Pero por otro lado, tenemos ciertas limitaciones con esto. Y aquí vamos a ver por qué. Esta frase, la ciencia empírica, propone que solo podemos definir como verdad aquella que se comprueba empíricamente, tiene ciertos problemas. El primer problema es que es lógico. Esta frase anterior no puede ser demostrada empíricamente. Eso significa que si esa frase es cierta, se contradice a sí misma. Eso en filosofía se llama razonamiento circular, es decir, no calza, ¿verdad? Si esa declaración es verdad, significa que no es verdad, porque se anula a sí misma. Y luego el segundo problema con esta frase, es decir, que solo es verdad aquello que es demostrado empíricamente, el segundo problema con eso es un problema psicológico. ¿Por qué? Aquí, disculpe si me estoy poniendo muy filosófica, pero es para mostrar ciertos puntos importantes, ¿no? Si solo fuera verdad aquello que se puede demostrar empíricamente, significa que solo es verdad aquello que puedo controlar, porque para comprobar empíricamente algo, tengo que poder someterlo a un estudio. Como aparece aquí este señor, está estudiando algo, ¿verdad? Y para poder estudiarlo, él tiene que someterlo a un estudio. Para poder someterlo a un estudio, tiene que lograr cierto sometimiento, tiene que poder controlar ese objeto de estudio. ¿Verdad? Y eso significa que es más grande y poderoso que ese objeto estudiado, lo que muchas veces pasa con los animales, ¿verdad? Que, que son, que son objeto de estudio en los laboratorios, los monos, los ratones, tantos otros animales que hoy en día eso es todo un tema. Eh, nosotros podemos, el ser humano tiene la capacidad de estudiar ciertas verdades em,
a través de estos seres. ¿Por qué? Porque podemos dominarlos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si es que em, significa que si esta declaración propone, esta declaración de que solo es verdad aquello que es empíricamente comprobado, si esto es cierto, significa que solo es cierto aquello que es más pequeño y menos poderoso que yo, lo cual es un claro problema de narcisismo que sucede en el ser humano, ¿verdad? Porque necesitamos aceptar la realidad, el hecho, ¿verdad? De que existen verdades más grandes que nosotros, ¿verdad? Que si bien no podemos someterlas a un estudio en nuestros laboratorios, existen, ¿verdad? Entonces, estas son las fallas, o no las fallas, vamos a decir, hasta dónde llega la ciencia, ¿verdad? La ciencia llega hasta cierto lugar, que es, podemos estudiar todo lo que es más pequeño que nosotros o lo que podemos controlar hasta hasta cierta medida, ¿verdad? Entonces, esto que hablamos del conocimiento ascendente y descendente, ¿verdad? Porque esto de recién no fue para descalificar la ciencia, porque ya dijimos que eh, nos gusta la ciencia, todos nos beneficiamos de la ciencia y mismo ahora estamos hablando de por qué es buena la ciencia espiritual, por ejemplo. Pero estamos tratando de hablar em, cómo justificar esto del conocimiento ascendente y descendente. Entonces necesitamos partir para que la ciencia y la filosofía sea razonable, ¿verdad? Sea realmente filosófico y lógico. Estamos viendo hasta dónde llega el conocimiento ascendente, ¿verdad? Hasta dónde yo, es mi capacidad como ser humano de ascender al conocimiento. Y que va a haber un tope, va a haber ciertas cosas a las que no voy a poder acceder por mis propios medios, por este método ascendente, sino que voy a tener que acudir a un método descendente. Y esto también se puede explicar con una analogía. Hay dos analogías que me gustan con respecto a esto, que es una analogía aparece en el Srimad Bhagavatam, que es la analogía de la rana y el pozo. Se explica que una vez había una rana que vivía en un pozo. Se le informó, llegó otro animalito, no me acuerdo cuál, llegó otro animalito y le informó y le habló sobre el océano, sobre el gran océano. Y a raíz de esto la rana empieza a tratar de entender o de dimensionar, empezó a hincharse para tratar de entender o dimensionar el tamaño del océano, empieza a tratar de especular y empieza a decir, ¿será que este océano es del porte de mi pozo o será del porte del doble de mi pozo o será 10 veces mi pozo? Y así esta rana estaba tratando de dimensionar el tamaño del océano en base a su pequeño pozo, en base al conocimiento de su limitado pozo. ¿Ya? Entonces esto es como un poco una analogía que muestra cómo a veces nosotros los seres humanos tenemos esta pretensión de querer comprender los grandes misterios de la vida en base a nuestro pequeño pozo, en base a nuestra pequeña experiencia en este mundo, que es limitado. Y otra analogía, que esta analogía la da Grigananda Maharaj, que es una analogía que me gusta mucho, es la analogía de la hormiga. Entonces él habla, si nosotros tuviéramos una hormiga que va subiendo por nuestro brazo, ¿verdad? Podemos decir que esta hormiga, si nosotros nos ponemos en sus zapatos, por decirlo, esta hormiga eh, tiene mayor conocimiento incluso de la topografía del brazo de lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, esta hormiguita caminando por nuestro brazo conoce de cerca el brazo, conoce muy bien el brazo y puede estudiar todo porque está ahí, está ahí mismo y está caminando de cerca y ve perfectamente cada vello del brazo, el olor de la piel, cada textura, o sea, ve en detalle todo el brazo. Su conocimiento sobre el brazo puede ser muy perfecto, el de la hormiga, diciendo, ¿no? Pero la hormiga no tiene idea que está parada en un brazo, que donde está parada es un brazo que pertenece a una persona y que esta persona, que soy yo en este caso, tiene gustos, tiene familia, tiene actividades, tiene una personalidad, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros, los seres humanos, muchas veces, bueno, de hecho, somos como esta hormiguita, ¿verdad? En el cuerpo de Dios o en esta manifestación cósmica, eh, y podemos tener mucho conocimiento a raíz de nuestra percepción directa del brazo, ¿verdad? Podemos tener mucho conocimiento de lo que hay aquí a nuestro alcance, de la naturaleza de las cosas, del funcionamiento de las cosas, grandes descubrimientos que tiene el ser humano, ¿no? Todo ese, imagínense, todas las cosas maravillosas que ha hecho el ser humano, que no son menor, el ser humano es increíble todas las cosas que ha logrado.
Sin embargo, todo ese conocimiento pertenece solo a una porción muy limitada de lo que realmente es la realidad total, que vendría siendo solo una pequeña parte del brazo, ¿verdad? Pero ignoramos que estamos dentro de una manifestación cósmica gigante, mucho más grande que nosotros, donde solamente nosotros somos menos que una hormiga, ¿verdad? Donde estamos parados en el cuerpo de esta manifestación cósmica que podría decirse es el cuerpo de Dios, ¿verdad? Que también tiene sus gustos, su personalidad, sus actividades, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco para comprender que no existe razón lógica para negar, como dice acá, la posibilidad de que las cosas puedan tener, o sea, puedan ser mucho más grandes que nosotros, mucho más allá de nuestra experiencia presente. Entonces, ¿qué propone? ¿Cuál es la propuesta? ¿Ya? Porque por un lado dijimos que solo Pratyaksha, ya dejamos súper claro que solo Pratyaksha y Anumana por sí sola va a ser limitado. Por otro lado, algo que no expliqué tanto, que es si solo aceptamos Shabda, o sea, si solo nos decimos ya, solo entonces voy a aceptar el conocimiento revelado y no, o sea, abandono Pratyaksha, abandono la percepción y abandono Anumana, es decir, ya no tengo ya quito mi confianza en estos métodos, porque son falibles, porque son limitados, lo que sea. Y solo acepto Shabda, tampoco se recomienda. ¿Por qué? Porque se categoriza, se cataloga, ¿cómo se diría? Pertenecería a una fe ciega, ¿verdad? Sería fe ciega, sería que yo estoy aceptando ciegamente algo y estoy siguiendo ciegamente algo, abandonando mi propia capacidad de percepción y de raciocinio. Esto si la Prabhupada no lo recomienda. Si la Prabhupada explica que la fe ciega no es saludable y que nos lleva a fanatismo, como dijimos al principio, ¿no? Eh, Fe o religión sin filosofía es fanatismo, ¿no? Y por otro lado, filosofía sin religión es especulación mental. Es básicamente esto, ¿no? Shabda o el conocimiento revelado sin abandonando nuestra capacidad de raciocinio y de percepción, se vuelve fácilmente de fanatismo. O quedamos expuestos al peligro de que cualquier persona venga y se diga llamar Shabdas. Cualquier persona venga y diga, yo soy Dios. ¿Y qué ha pasado? ¿Verdad? Ha pasado en sectas pseudo espirituales donde alguien llega y dice, yo soy una encarnación de Jesús, o yo soy tal y tal, soy un avatar, soy Dios, lo que sea, soy un mensajero, un profeta, lo que sea, ¿no? Y gente muchas veces lamentablemente son engañados y se provoca mucho daño, ¿no? Entonces, en el Bhagavad Gita, y para quienes, entre paréntesis, para quienes ya lo están leyendo desde más tiempo, se explica cuando eh, Arjuna le pide a Krishna ver la forma universal y ahí en el significado, los significados Prabhupada respalda eso, es decir, dice, no es que cualquier persona puede llegar y decir, yo soy un conocimiento revelado, yo estoy revelando conocimiento espiritual. No, porque tiene que haber o sea, uno tiene que cerciorarse a través de la percepción, es decir, usar pratyaksha y usar anumana para corroborar que estamos realmente frente a un Shabda fidedigno, ¿ya? Nosotros en este caso estamos aquí hablando, volviendo al contexto del Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es nuestro Shabda, porque ya nosotros sabemos, y si quieren ustedes lo pueden ir comprobando y cuestionando y corroborarlo por su propia cuenta, de que es conocimiento revelado, autorizado, fidedigno, garantizado como Shabda. Entonces ahora lo que nosotros, la invitación es unir Pratyaksha y unir Anumana y unir estos tres, poner nuestra capacidad de percepción y deducción al servicio de Shabda, o que se subordinen a Shabda. Y de esa manera nuestra comprensión de la realidad gradualmente se volverá perfecta, porque estamos respaldados por estos tres métodos que son totalmente científicos, ¿verdad? Si ya con estos dos el ser humano ha logrado ciencia material increíble, útil y muy práctica, ¿verdad? De mucho beneficio. Lo que necesitamos para que en el fondo, para que el mundo esté en armonía, para que en el aspecto material y espiritual estén en armonía, es que estos tres, estas dos ciencias estén en conjunto. Que volviendo a lo que hablamos al principio, es, ahí dónde está, pero es la premisa principal de Srila Prabhupada, ¿no?
que es la unión de la religiosidad, de la devoción, de la fe, que generalmente tendemos a verlo solo como, ah, esa es tu creencia. No, también es una ciencia, también necesitamos verla como una ciencia. ¿Por qué? Porque si no nos volvemos fanáticos. Y eso, el fanatismo religioso ya ha causado estragos. Ya todos sabemos que si hoy día la gente nada quiere saber de Dios es debido a las atrocidades del fanatismo religioso. Y por otro lado, la filosofía sin religión también causa estragos. También vemos cómo los daños del materialismo extremo y absurdo tiene el mundo, o sea, nos estamos autodestruyendo debido a, mm, a esto, ¿no? Al materialismo extremo. Entonces, Srila Prabhupada, el Bhagavad Gita, proponen una reconciliación entre la razón y la fe, entre la devoción y la filosofía, o entre la religión y la filosofía y la ciencia, ¿verdad? Como quieran llamarlo. No solo es que son compatibles, sino que es peligroso separarlos, y eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Es peligroso para nosotros separar estos dos mundos. Bueno, y por último tenemos un bonus track, que es otro pramana, que es un pramana un poco más desconocido, pero es muy interesante. Em, a pesar de todo lo que ya vimos anteriormente, aún así nosotros podríamos dudar de todo. Siempre existe la posibilidad de dudar de todo. Incluso dudar o sea, siempre está la posibilidad de poner en cuestionamiento todo y entrar en un escepticismo extremo. Siempre está este riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en última instancia, si nosotros decimos, bueno, yo declaro que el agua hierve a 100 grados Celsius, ¿verdad? Alguien podría decirme, pruébalo. Entonces yo traigo un termómetro y lo pruebo. Y alguien podría decirme, prueba que ese termómetro está bueno o que es real y que no es un termómetro adulterado por ti para, no sé, para verificar que lo que tú dices es cierto. Entonces yo traigo otra máquina que verifique que el termómetro está bueno o que es real, que está funcionando bien, y así y alguien podría cuestionar el funcionamiento de eso. O sea, siempre nosotros podemos caer en un interminable ciclo de escepticismo extremo. Filosóficamente podría decirse que siempre está ese riesgo, ¿verdad? Aristóteles plantea, Aristóteles se dio cuenta de esto hace mucho tiempo. Aristóteles, ¿verdad? Que es el padre de la lógica en Occidente, plantea esta problemática. Entonces él explica que la única escapatoria a esta encrucijada es que necesitamos declarar que existe una verdad autoevidente que sostiene a las otras verdades. Por lógica, debe existir una verdad que sea autoevidente, que sea el piso por donde nosotros podemos realmente sostener nuestra realidad y desde ahí decir todo lo demás, en la búsqueda de la verdad, poder ir comprobando todo lo demás, ¿no? Lo interesante, esto lo explica Gyanendra Maharaj también, yo soy fiel estudiante de él, me gusta mucho su línea, para quienes lo conocen. Entonces, él explica que el señor Chaitanya llega a la misma conclusión, y esto es muy interesante, cómo realmente las distintas filosofías, Oriente y Occidente, en esencia se van juntando. El señor Chaitanya, más adelante podemos ver con profundidad quién es, eh, él explica en el Chaitanya Charitamrita, que es una enciclopedia védica, él explica, aquí citamos, dice, aunque hay otras fuentes de evidencia, la versión védica debe considerarse la evidencia más importante. La comprensión directa del testimonio védico es básicamente Shabda, lo que ya vimos, ¿no? La comprensión directa, o sea, comprender, experimentar el testimonio védico, es evidencia de primera clase. Y aquí también dice, las afirmaciones de los Vedas son probatorias en sí mismas, ¿verdad? Esto puede ser un poco confuso de entender todavía, a pesar de esta explicación que pudo ser un poco enredada quizás. Entonces vamos a explicarlo con otro ejemplo. Este método de adquirir conocimiento se llama Swata Pramana, ¿ya? Y Swata Pramana, pues, hay varios ejemplos que pueden explicársele porque es algo bien curioso, que puede ser muy nuevo en cuanto a métodos de adquirir conocimiento. Entonces, vamos a poner el ejemplo de un sueño. Cuando alguien está durmiendo, bueno, todos dormimos todos los días, ¿verdad? Y cuando nosotros soñamos, luego despertamos, si nosotros pensamos en base a la lógica, o sea, no tenemos una evidencia de que nuestro sueño
es menos real que nuestro estado de vigilia, que cuando despertamos, ¿verdad? ¿Qué evidencia tenemos de eso? No tenemos evidencia, ¿verdad? Sin embargo, una vez que despertamos, nosotros asumimos que, estamos, que despertamos, ¿verdad? Que lo de antes era un sueño y lo de ahora es la realidad, es la vigilia, ¿verdad? Nosotros no tenemos, una vez que despertamos, no tenemos acceso de nuevo al sueño, no hay una grabadora ahí, no hay no queda ningún registro de eso como para nosotros poder estudiar ese fenómeno. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Nosotros asumimos que ese estado de vigilia es más real que el estado onírico. ¿Por qué? Debido a que la calidad de la experiencia es superior, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Nuestra calidad de experiencia cuando estamos despiertos es superior a cuando estamos durmiendo. Y esto hace que el estado de vigilia, la realidad del estado de vigilia sea autoevidente. Bueno, este ejemplo se da, esta analogía se da también porque de la misma manera, cuando nosotros vamos despertando espiritualmente, la calidad de la experiencia, la calidad de nuestra percepción del mundo es más elevada que nuestro estado de conciencia anterior. Nosotros podemos ver cómo miramos atrás, cómo nosotros veíamos el mundo anteriormente y nuestra conciencia se va expandiendo, nuestra capacidad de comprender el mundo se va expandiendo. Y no es solamente, no es como cualquier conocimiento material donde uno aprende ciertas, eh, cualquier conocimiento material donde uno aprende a sobrevivir mejor en este mundo. El conocimiento espiritual es distinto y se distingue justamente porque nuestra conciencia se va expandiendo. Y esto significa que es autoevidente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la mejor manera de comprobar que este conocimiento es fidedigno es poniéndolo en práctica y experimentándolo. O sea, es decir, todos los pramanas que nosotros dijimos antes es para explicar que la conciencia de Krishna es lógica, ¿verdad? El proceso del despertar espiritual es algo racional, ¿verdad? Generalmente podemos pensar, a veces se piensa que lo esotérico es algo así como, lo místico es algo así como mágico, como que no tiene ni pies ni cabeza, como que no tiene explicación, pero es así. Y en realidad aquí se nos está explicando que sí tiene razón, sí tiene lógica, y no solo es lógico, sino que es científico. Y la principal evidencia de la ciencia es que se puede poner en práctica. Entonces la conclusión es que con esto te invitamos a seguir aprendiendo sobre esta ciencia espiritual de la conciencia de Krishna, a ir poniéndola en práctica, a ir conectándote a estas sesiones, ir haciendo preguntas, ir avanzando en la comprensión filosófica em, para poder experimentar esta herramienta, esta ciencia espiritual. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos a dejar la sesión de hoy. Aquí tenemos nuestras páginas principales. em, Hay muchas otras páginas, pero están siendo las principales, donde puedes seguir aprendiendo sobre esto en español. Se agradece mucho. Ahora voy a dejar de grabar para que hagan preguntas y nos estamos viendo. Muchas gracias por su atención.